Kimi Tenshe. Saludos a todas, a todos. Vamos a comenzar un poquito por hablarles de qué es esta nueva iniciativa que estamos impulsando desde Gosibi, nuestro proyecto experimental de narrativa y de análisis. Eh, yo creo que empezaría por decirles que en este nuevo trabajo que vamos a estar haciendo es a partir de videos donde la temática va a versar enteramente sobre la, la narrativa y la producción literaria indígena, indígena contemporánea. Para esto habría que plantear algunas cosas previas. Una de ellas es que no existe en internet o en YouTube, por lo menos, una plataforma de video o un programa de video donde se muestre este contenido, ¿no? Y hay un interés que, del que formo parte y formamos parte muchos más, quienes estén viendo este video también seguramente y a quienes probablemente les interese que también les pueda llegar. Eh, por empezar a acercarnos, ¿no? Es este interés por empezar a acercarnos a la producción literaria de nuestras comunidades de nuestras comunidades originarias, y me parece importante que hagamos este intento y además que ojalá y se replique, ¿no?, en otros intentos más. La idea es que es a través de estos pequeños cortos de video podamos hablar un poco sobre esta temática que es la literatura indígena, que es, eh, digamos, lo literario, que es lo indígena, eh, y qué es lo que se está haciendo también ahora. No solamente en aspectos enteramente de las narrativas que se estén trabajando, sino también en el análisis un poco de textos académicos que están disponibles a través de internet y que atienden también este problema o esta dificultad que es la carencia, ¿no?, de herramientas para el estudio de nuestra literatura. Eh, para arrancar me gustaría hablar un poco de esta parte, ¿no? ¿Por qué hablar de literatura indígena contemporánea? Me parece que es un aspecto muy importante porque tras la vuelta de siglo, ¿no?, en este nuevo milenio y particularmente en cómo se ha ido afianzando ya la configuración de este nuevo milenio, se han generado nuevos protagonismos, ¿no? Nuevos protagonismos que se vienen sumando a otros ya dados, donde la condición subalterna de, de quienes no eran vistos, no eran visibilizados, no eran entendidos, no eran escuchados, empieza a tomar fuerza, ¿no? Entonces, en esta parte, digamos, se empieza ya a disputar otros espacios, particularmente del lenguaje, ¿no?, de la expresión o los espacios donde se expresa. Está muy presente la temática del género, una cuestión muy importante. Está muy presente el aspecto de la migración, otro aspecto también bastante importante. Y sobre, no sé, la neurodivergencia, por ejemplo, ¿no?, esta parte de las cuestiones mentales también está cada vez más presente. Y el aspecto indígena también, aunque hasta cierto punto relegado, ¿no?, como una especie, en ciertos círculos se le toma como una especie de algo lindo, ¿no?, algo medio desconocido, que valdría la pena conocer, que no se sabe mucho y que no se puede saber mucho, ¿no? Entonces, y que lo toman a veces hasta con pinzas, ¿no? Como de, pues sí, el indígena es bueno en el campo, ¿no? Y ya, ¿no? Se niegan cantidad de cosas que vamos a ir trabajando, ¿no? O sea, también hay indígenas migrantes, ¿no? También hay indígenas que están engarzados, o habemos, engarzados en otros espacios, ¿no?, de la subalternidad y que también damos la batalla, ¿no?, en el día con día.
Bueno, eso en lo más general. ¿Por qué hablar de la literatura indígena, no? Bueno, la literatura indígena refleja esa parte, ¿no? De qué es lo que somos en este espacio o en este momento, ¿no? Otro aspecto que me gustaría tocar un poco más a fondo en este primer video es sobre qué es la literatura indígena, ¿no? O sea, ¿por qué hablar de eso? Sí, pero ¿qué es? ¿No? Entonces habría que distinguir un poquito esta parte de que la literatura es el arte, ¿no? Es el arte de la expresión verbal. Y el arte de la expresión verbal se refiere a que es el arte de la expresión a través de las palabras. Estas pueden ser escritas o pronunciadas, ¿no? Entonces puede ser una literatura oral o una literatura escrita. Hay que considerar también otra parte que es el aspecto de que la palabra literatura lleva a entenderse también como para englobar una temática, ¿no? Entonces, al englobar esta temática, lo que podemos a veces escuchar como la literatura griega, la literatura germana, la literatura oriental, etcétera, tiende a englobar una producción, ¿no? De narrativas, una producción de expresiones a través de palabras, donde hay elementos comunes. Particularmente hablar de la literatura indígena es hablar de ese arte, esa producción creativa, creadora del, de las poblaciones originarias, ¿no? No necesariamente de América, eso sería una discusión mucho más amplia, pero hay indígenas en muchos otros países que no forman parte de América, ¿no? Y que se reconocen como tal. En esta parte sería importante también mencionar, ¿no? que el hecho de la literatura indígena como algo existente, hay gente que incluso lo niega, ¿no? Que dice, no, es que no pueden tener literatura porque no existía esa palabra antes de la llegada de los españoles, ¿no? Pues había cantidad de palabras que no existían, como enfermedades, y aún así las tenemos y las hemos tenido, ¿no? Este, entonces eso no altera, ¿no? Realmente el contenido simbólico de lo que se está planteando. Eh, Hay que hacer una distinción, me gustaría ahí referir un poco a Miguel León Portilla, hace unos 15 años hablaba con él en el centro ceremonial, no, en el centro ceremonial Mazagua, y hablábamos de esta parte sobre lo que era la literatura antigua y la nueva literatura, ¿no? Su propuesta de la nueva literatura era interesante porque él planteaba de que había un momento, un espacio, o hay, ¿no? Y en fortalecimiento un espacio de expresión de la literatura de los pueblos originarios. Entonces eso es interesante, hacer una distinción. ¿Qué es lo que caracteriza generalmente a la literatura pues más histórica, ¿no? O antigua de los pueblos indígenas? Generalmente es una literatura que está centrada en el aspecto del mito de la creación, que es como en el Popol Vuh o en muchos otros elementos y narrativas que llegamos a encontrar, principalmente cuentos y fábulas, donde explican, bueno, la creación del universo, la creación de la tierra, de los seres vivos, etcétera. Eh, es uno de sus elementos. Otros más que tienen que ver y que se van reconfigurando tienen que ver también con el aspecto moral, ¿no? Como las fábulas. Entonces, donde intervienen animales, donde se enseñan algunos aspectos morales, reglas del buen vivir, y se va transmitiendo generalmente de forma oral, ¿no? Eh, Y bueno, la otra que son como las leyendas, ¿no? Cosas que pasaron, que no se sabe exactamente cómo pasaron, pero se saben a grandes rasgos esos hechos y se narran de formas diversas y distintas.
Entonces, esta producción anterior eh, fundamentalmente ha sido resguardada a través, ¿no?, de las dinámicas comunitarias. Algunos dicen que es hermetismo, yo creería que no, porque realmente nuestras dinámicas comunitarias son de compartir, compartir con otros pueblos también, ¿no? Y así es como se han permitido, pues, conocer, ¿no? Eh, y extender también muchas narrativas en este sentido. Entonces, regresamos un poco. ¿Qué es la literatura indígena? ¿No? O sea, por literatura tenemos que entender un aspecto mucho más amplio que solo las novelas y los cuentos, ¿no? Entonces, veríamos literatura en un refrán, ¿sí? ¿No? Está contenida una forma artística de expresión, ¿no? Y además refleja una forma de ser, ¿no?, de una comunidad, de un pueblo, donde se difunde ese refrán. Veríamos literatura en una adivinanza, por supuesto. También hay literatura en una adivinanza. Veríamos literatura en alabanzas religiosas. También las hay, ¿no? Ahí habría que ver, distinguir un poco de las influencias y de la manera de cómo se dan, ¿no? Si estas alabanzas son a través de nuestra lengua, ¿no? Es decir, que se resistió tanto que jamás se perdió la lengua y se terminó diciendo, ok, ¿quieres que cante las alabanzas a Dios? Lo haré, pero lo haré en mi lengua, porque mi lengua no puede desaparecer. Entonces, eso, hay una carga literaria preciosa ahí, ¿no? Lo mismo en los poemas, lo mismo en los cuentos, las leyendas, etcétera. Una parte más que también trataremos a lo largo de esta serie de videos es también poco a poco, ¿no? ¿Qué es ser indígena? Ser indígena no es algo físico o determinado, ¿no?, inamovible. Es una construcción permanente en las propias personas. Entonces tiene que ver con una identidad, tiene que ver con formar parte también de una comunidad, tiene que ver con formar parte de un legado histórico y con un compromiso histórico con ese legado, ¿no? Entonces, uno puede ser indígena y no saberlo, eh, y uno puede también tener ese compromiso y no ser plenamente indígena, ¿no? Pero sobre estas cuestiones más bien trataríamos de irlo viendo más adelante, aunque es importante saber qué es lo indígena para poder determinar un poco, ¿no?, qué es esta parte del, de, de qué es la literatura indígena, ¿no? Pero digamos que por ahora que es todo, la literatura indígena es todo lo que se produce y contribuye, ¿no?, a la identidad de nuestros pueblos. Digamos, por ahora, de manera momentánea, tomémoslo así, toda expresión oral, verbal, o escrita que se produce en nuestras comunidades o de la gente de nuestras comunidades y que contribuye al fortalecimiento, ¿no?, de la identidad de nuestros pueblos. Entonces, a grandes rasgos es eso. Ahora, la literatura indígena contemporánea. La literatura indígena contemporánea ya es otra cuestión también interesante, que es la nueva literatura, lo que planteaba Miguel León Portilla. Ahora no tengo muy bien presente el término en náhuatl, pero en el siguiente video se los voy a decir y vamos a hablar un poquito más. Eh, Miguel León Portilla me comentaba esta parte, ¿no? O sea, hay algo que se distingue, y hay algo que se distingue en el sentido de que en esta relación entre pueblos, donde uno ha tenido esa carga subalterna, ¿no? Una carga donde ha sido relegado a cierto margen, donde hemos sido limitados, ¿no?, restringidos en recursos, pero también ha habido cierto diálogo, y en ese cierto diálogo, en esa cierta interacción hemos podido también acercarnos de herramientas que nos son útiles para poder potenciar nuestra identidad, ¿no? Así como los músicos regionales o populares adoptaron el violín o los instrumentos de cuerdas o los instrumentos de viento, eh, así también en el aspecto de la literatura hemos adoptado otros instrumentos, ¿no? Particularmente
la forma del teatro, la forma de el cuento, la forma de la novela. Entonces, esa es una idea que más o menos venía ahí introyectando Miguel León Portilla y dice, bueno, estamos en una nueva era, ¿no? Y en esta nueva era estamos generando nuevos contenidos, ¿no? Entonces, donde la narrativa indígena no va a hablar siempre del campo, no va a hablar siempre de los elementos de la naturaleza o de un pasado glorioso que ya no existe, etcétera, ¿no? Eso es lo que quieren que hablemos, ¿no? Porque es algo que nos han acostumbrado. Lo que quieren otros, ¿no? Que se les hace muy cómodo ese discurso. Pero en realidad la literatura indígena de hoy habla de mucho más, ¿no? Y no solo habla en su propia lengua, ¿no? Sino como a través de este video se utilizan otras lenguas para poder generar ese diálogo intercultural, ¿no? Entonces, partiendo de esta cuestión, la nueva literatura es una nueva propuesta no coordinada entre distintos autores, algunos con más renombre, otros con menos, ¿no? Algunos con mayor compromiso, otros con un compromiso, pues digamos, ocasional, ¿no? Pero que estamos en función de esa cuestión de contribuir, ¿no? A los aspectos identitarios de nuestras comunidades. Entonces, eh, eso es a grandes rasgos. Vamos a hablar generalmente de la literatura indígena contemporánea, ¿no? Sobre su vigencia, qué es producirla, cómo hacerla, ¿no? Cuáles son nuestras experiencias. Lo ideal, vamos a poner abajo en las descripciones el dirección de correo electrónico, bueno, formas de contactarnos para que puedan también hacernos llegar sus críticas, como sean, van a ser recibidas, sus propuestas, sus experiencias y las vamos a compartir acá, ¿no? Esa es una intención, para ir generando este espacio de diálogo. Entonces, vamos a tratar de estar expresando, ¿no? Estos elementos, de poder compartir a lo largo de estos videos, pues cómo es autoeditarse, ¿no? Autopublicarse, cómo es la cuestión también de las herramientas para poder escribir, los recursos del cuento, aspectos también muy particulares y muy minuciosos, ¿no? Sobre un poco la novela, sobre la poesía. Acepto mi desconocimiento profundo en cuanto al campo. Sé leer poesía, pero no sé escribirla, así que no podría aportar grandes cosas ahí, pero sin duda espero que haya compañeros y compañeras que se sumen, ¿no? En esta iniciativa, para compartirnos, ¿no? Algunos de sus elementos de cómo crear, y estaría buenísimo, buenísimo como eh, también plantear, ¿no? Aspectos minuciosos de la, de la poesía. Pero generalmente, bueno, vamos a estar tratando esto, cómo crear personajes, cómo plantear contextos, cómo plantear elementos, compartir básicamente la experiencia, ¿no? que se ha tenido a través de nuestra editorial, Gosibi. Y bueno, es eso, generar un espacio para compartir estas herramientas, para compartir estas experiencias y sobre todo para generar nuevos diálogos, ¿no? La intención es eh, contar con algo que no había, ¿no? Y esperar que existan otros espacios similares y muchos más, ¿no? Entonces, hagamos las redes nuestras, ¿no? Para poder expresar nuestra palabra, eh, y fortalezcámonos, ¿no? Con otras experiencias. La invitación está abierta, para quienes quieran comentar, para quienes quieran aportar. eh, y bueno, es eso, ¿no? Antes de despedirme, comentarles un poco de
esta cuestión de los próximos programas. El siguiente va a estar dedicado a la literatura indígena contemporánea en México. Vamos a estar analizando un texto de una académica de Colima. Eh, Ella habla sobre la literatura indígena contemporánea, panoramas, perspectivas y retos, y vamos a estar hablando sobre esto. Es bastante interesante. Les dejaré en aquel video ya el documento también para que puedan acceder a él. Y el siguiente estaremos hablando de la literatura indígena latinoamericana, la literatura indígena contemporánea en Latinoamérica, un poco más general, a través de una exposición que se dio en la Universidad de la Sorbona en París. Y bueno, es eso ahora lo que vamos a estar trabajando un poco, y que nos dejen sus comentarios, que nos los envíen de qué quieren que hablemos, también vamos a estarlo tratando. Y eso es todo, nos despedimos. Un saludo a todas, a todos, y muchas gracias. Poku Tenshe.